Ok, continúo. En Ecuador organizan esto pues universidades o instituciones dedicadas realmente a hacer este tipo de eventos, pero me es bastante sorprendente ver que una compañía que brinde un servicio al sector piscícola, en este caso particular, se preocupa por mantener al día pues a los clientes actuales o potenciales. Es un gesto muy noble de reconocer en la compañía Intalcol. Bueno, me permito arrancar el tema. Es sobre el uso de ácidos orgánicos en organismos acuáticos. Dentro del punto de vista de la agenda, vamos a abarcar dos especies en particular. Ecuador tiene pues el potencial, como ustedes lo han visto, en la producción y cultivo de camarones como tal, pero voy a tocar la experiencia que tuvimos nosotros con tilapia desde el punto de vista profiláctico, aún con enfermedades bacterianas como estreptococosis que causaron pues mortalidades muy altas. Trataré de ver un poco lo que son las enfermedades de cada especie, entrar a los conceptos básicos que lo cubrió muy bien el doctor Serrano el día de ayer con la parte de fitobióticos. Esto va a ser un complemento donde mezclaremos pues probióticos, ácidos orgánicos y aceites esenciales. ¿Por qué complemento esto? Ecuador, para poder superar las patologías bacterianas específicamente, pues arrancó con la parte particular de lo que fue probióticos y tuvimos que tener ayudas por estos fitobióticos y por ácidos orgánicos especialmente. Es importante conocer las migraciones que tuvimos de las patologías, específicamente si pasamos a hablar de lo que es el camarón. Todas las patologías que tenemos reportadas en la OIE, pues no están reportadas o no han sido detectadas en el Ecuador. Pues si me traen el micrófono posterior, estaría más cómoda. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver que ciertas patologías han venido de otros continentes y estas patologías han tenido un tiempo de repercusión hasta que llegan a nuestros sistemas de 6 a 7 años para causar impactos posteriores. Esto también nos preguntamos cómo migraron. Esta migración hace que nosotros tengamos establecidos herramientas a nivel de fronteras y posibles estrategias profilácticas que en un inicio pues fueron relativamente los antibióticos. Para este particular, nos es grato decir que como país, en Ecuador, la enrofloxacina salió de circulación en el uso acuícola ni para camarones ni para peces, a pesar de ser una molécula noble. Con la enrofloxacina nosotros teníamos controles espectaculares, pero la parte de residualidad y la resistencia ya adquirida de las cepas bacterianas hacía imposible que pudiéramos tener estrategias ante nuevas enfermedades. Si nosotros visualizamos la concentración de las cepas bacterianas patógenas del sistema frente a las concentraciones de antibiótico, eran de 50 microgramos, llegamos a tener resultados en concentración mínima inhibitoria superiores a 5.000 ppm en ciertas cepas que ya fueron seleccionadas positivas. De aquí viene la importancia de conocer dónde voy a utilizar yo un ácido orgánico, bajo qué tipo de estrategia patológica lo voy a implementar y lo voy a usar. Si conocemos un poco las enfermedades del camarón, que es como voy a hablar en secuencia, primero camarón y después tilapia, la mayoría de patologías que tenemos ya han sido adaptadas a la parte genética del animal. Ya tenemos animales asintomáticos aún con ciertas patologías que no causan las mortalidades que tuvimos al inicio. Entonces, entre estas, pues los mayores impactos tuvimos con el virus de la mancha blanca y con la mortalidad bacteriana actual del MS. Ciertas patologías acompañantes, como enfermedades tipo fungales o epicomensales, están directamente relacionadas al manejo de la calidad del suelo y a la calidad del agua. El doctor de Biomín enfatizó algo que Ecuador está haciendo bastante énfasis en todos sus cultivos. Los que no tienen liner están utilizando una bioremediación importante con el uso de probióticos y enzimas que hace pues que tengamos una mejor bioseguridad en los sistemas productivos. Conociendo un poco la actual patología que no ha sido reportada y que no ha sido reconocida como se la conoce en el mundo, el énfasis que tenemos desde el punto de vista de problemas de vibrios en general ha sido muy fuerte en la parte de la arboricultura. Esto, para tomar acotación, en el último taller que hizo la FAO, ¿qué es lo que ellos enfatizan? El no uso de antibióticos y el uso definitivamente de profilácticos.
decimos, sí, pero si yo tengo una enfermedad viral, pues no me va a hacer nada un ácido orgánico ni un probiótico. Pero cuando hablamos de estimulación del sistema inmune, cuando hablamos de activación o fortaleza desde el punto de vista de acompañamiento de la nutrición, pues estas estrategias profilácticas son los que han dado los resultados exitosos en el punto de vista de producción de camarones. Si conocemos un poco la historia, para los que no lo conozcan y los que la conozcan, pues volverlo a escuchar, a pesar de todas las enfermedades que hemos tenido, el síndrome de Taura, que es propio de Ecuador y migrado a diferentes países, el síndrome de la mancha blanca, el vibrio parahemolítico, produjo un cese de la producción a partir del 2000, donde tuvimos una recuperación extraordinaria, donde a fecha, esto es hasta julio, tenemos pues 2.095 millones de dólares producidos con 803 millones de libras de camarón producidas. ¿Esto qué me indica? Que a pesar de tener las las enfermedades en el sistema, estamos trabajando con profilaxis. Ayer en el foro de discusión hubo una pregunta puntual que hicieron a la entidad gubernamental. Sí, pero no conocemos toda la migración patológica a nivel de estreptococosis. Y mi sugerencia muy personal es, si sabemos que tenemos cualquier tipo de patología bacteriano-viral, lo que tenemos que trabajar es de manera biosegura y con una manera profiláctica. Entonces, viendo esto, el impacto que se tiene de la producción de Ecuador es a la alza, independiente de cualquier problema que estemos pasando actualmente, ¿no? Entonces, lo posicionó muy claramente también el expositor esta mañana, donde la producción camaronera del Ecuador lo sitúa en el primer productor a nivel de Latinoamérica. Las proyecciones, incluso hasta 2020, no mostradas en esta diapositiva, dan clara énfasis en que somos los productores de más del 50% de todo lo que se produce a nivel de Latinoamérica. Tocando un poco lo que es tilapia, Ecuador tuvo sus mejores años en el 2007 hasta el 2011-2012. ¿Por qué no continuamos en esta parte productiva? Por los costos de producción y por el pago por libra que tenía. Se ganaba un margen muy mínimo de 10 centavos por libra, donde hablando a nivel extensivo de las camaroneras en Ecuador, que tenemos casi 210.000 hectáreas construidas, operativas, compararon los tilapieros el costo de vender un camarón y decidieron cambiarse. A más de eso, pues también tuvimos una patología viral no reportada, fue mostrada ayer muy claramente por una de las expositoras, donde hizo pues que la parte de rentabilidad hagan que estas hectáreas muy grandes sean vertidas hoy a camarones. Entonces, lo que voy a mostrar fue la experiencia que se adaptó para poder superar problemas de estreptococosis con mortalidades muy severas, donde sistemas de recirculación hace que la bioseguridad se quede instalada dentro de su sistema. Y si no tiene unos buenos manejos profilácticos, pues de nada va a servir que hagan o que produzcan la mejor alevín que puedan. Entonces, bajo estos esquemas, pues las producciones más altas, como muestran, fueron en el 2007, llegando pues a mantenerse activo hasta el 2011. Hoy en Ecuador solo hay una finca que está produciendo tilapia y está solamente con el 30% de su sistema operativo en producción. El resto solamente se maneja con tilapia de manera rural y artesanal. Conociendo pues entonces las enfermedades un poco de tilapia, las han también conocido ustedes mucho. Tenemos virales, furunculosis y ciertos hongos que en la parte del linaje son los que causan mayores mortalidades. Se enfatizó en nuestros sistemas productivos cuáles eran las mayores patologías presentes y las que coincidían en todas las diferentes fases que teníamos era la estreptococosis o ciertos problemas con hongos o saprolegnia. Es aquí cuando nosotros pudimos determinar que ciertas estrategias tipo profilácticas son las que pudieron ayudarnos a salir. Entonces, indistinto de la cepa, porque muchos productores decían, doctora, yo quiero que me diga cómo se llama y cómo se apellida la bacteria que usted aisló de mis mortalidades en tilapia. Entonces, se lo puedo decir posteriormente, pero la estrategia es hacer una acción inmediata.
esa acción va a ser que no importa cómo se llame su apellido la bacteria, tengo que hacer profilaxis y tengo que poder salir con mi producción adelante. Entonces, estipulando pues en resumen, lo que más teníamos era Flavobacterium columnaris, Streptococcus y Aeromonas en estadios superiores. Este virus pues, fue lo que hizo que cerrara una de las más grandes granjas de 1.200 hectáreas de producción de tilapia de manera intensiva. Es aquí cuando nosotros nos vertimos a la parte de la profilaxis. ¿Y por qué los ácidos orgánicos? Una de las ventajas que se puede ver es que, aunque no sean antibióticos, la concentración que se use puede darnos una respuesta de inhibición o de mortalidad completa a ciertas bacterias patógenas. No necesitan retiros como los antibióticos. Deben ser utilizados con periodos no mínimos de 14 días y vamos a ver cuáles fueron las estrategias implementadas tanto para camarones como para peces y son solamente profilácticos, son preventivos. Si yo tengo una patología, no pretendo agregar un ácido orgánico y tratar de curarlo, es imposible. Solamente el que cura es el antibiótico. Entonces, una de las razones sacadas de la parte de la bibliografía del por qué puedo usar yo un ácido orgánico. Entonces, lo primero es que van a inhibir, de acuerdo a la concentración, a las bacterias patógenas. Hay algo interesante, cuando empezamos a usar esto en camarones, habíamos a nivel de cortes histológicos problemas a nivel del tejido del epitelio intestinal. ¿Qué sucedía? Que no sabíamos la concentración mínima inhibitoria, por lo menos en el campo, el productor pensaba que mientras más le agrego, mejor solución tengo yo de los resultados a nivel de lo que me está aconteciendo. Pero ¿qué sucedía? Teníamos descamación y pérdida del tejido tisular y eso provocaba una inanición de alimento y mortalidad posterior de los camarones. ¿Qué otra actividad vemos en los ácidos orgánicos? Fueron realmente los sustitutos de los antibióticos. Con eso pudimos trabajar desde el inicio hasta el fin, no esperar que tuviéramos las enfermedades, sino utilizarlo realmente de una manera profiláctica. Otra de las partes importantes es que son utilizados en la formulación de alimentos como fuentes de energía para complementar la parte de la formulación de las dietas que le están proporcionando a ustedes. La otra, pues, hay muchos productos que se utilizan y que no son de atracción para ser ingeridos por el camarón, específicamente en este caso particular. Entonces se ha visto de que ayuda a la ingesta del alimento porque mejora la palatabilidad de lo que se le está incorporando al vehículo balanceado. La otra que se ha demostrado es que activa la respuesta a nivel de las enzimas digestivas. ¿Cómo nosotros vemos esto? En reducción del factor de conversión y mejoras en el crecimiento de los animales. Hay ciertos minerales que son incluidos, que no son protegidos y se quelan durante la fabricación del extrusado y esto pues hace que los ácidos orgánicos presenten una protección. Hay otras cosas que mejoran la absorción del calcio y el fósforo. El calcio en el caso de camarones y el fósforo en el caso de los peces. Hay ciertos ensayos en lo que han sido desafiados definitivamente con Streptococcus y dan ya concentraciones en la literatura, si hablamos de ciertos ácidos orgánicos como el diformato de potasio, donde concentraciones arriba de 15 gramos por kilogramo han dado una protección aún con infecciones. Entonces, esto en sí como un resumen de ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los principales ácidos orgánicos que nosotros podemos encontrar? Tenemos ácido fórmico, ácido butírico, ácido acético, ácido málico, ácido cítrico. Hay ya compuestos que sabemos cuáles son los protagonistas principales que han dado ayuda tanto a camarones como a peces. Entonces, muchas veces cuando llegan muestras al laboratorio, yo trabajo de manera independiente, me tengo que preguntarle qué producto y qué marca está usando, porque ya han sido validados. Entonces, una de las estrategias que tienen que hacer ustedes es validar los productos que están en su mercado y adaptarlos al sistema de producción que ustedes tienen. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que la parte del pH es lo que muchas veces acidifica y mejora a nivel del tracto digestivo. ¿Qué es lo que debo ver cuando selecciono un producto? Ver la constante de disociación, que se llama pKa. ¿Qué es lo que se dice? Mientras más alto es el pKa, su peso molecular es menor.
¿Y qué significa? De que mientras más pequeñito a nivel de cadenas de carbono, va a ser mucho más fácil que ingrese a eliminar la bacteria. ¿Cómo funciona entonces el ácido orgánico específicamente contra bacterias patógenas? Puntualizo esto porque existe la creencia también, pero si lo mezclo el ácido orgánico con un probiótico, lo voy a matar. Vamos a ver qué sucede cuando lo mezclamos con un ácido probiótico a nivel de sus membranas celulares. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Aquí los tenemos, ¿verdad? Los ácidos orgánicos vienen de forma no disociada y específicamente, ¿dónde es lo que ellos van a actuar? Van a actuar a nivel de la disminución del pH para poder tener un cambio o estrés contra las bacterias que se encuentren ahí. Se dijo también en la charla anterior de que la contaminación a nivel de enfermedades empieza siempre por el tracto digestivo. Es por eso la importancia de estos profilácticos en los sistemas. A nivel del estómago, pues activa definitivamente las diferentes enzimas. Y a nivel del intestino, los estudios han demostrado que aumenta las células epiteliales, que aumentan en este caso la absorción. Entonces, ¿cómo actúa un ácido orgánico? En este caso, nosotros tenemos un ácido orgánico no disociado, perdón, se me fue. Un ácido orgánico no disociado que va a entrar en forma de iones dentro de la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a eliminar la metabolización de las bacterias y posteriormente no va a tener cómo ella subsistir. Lo que hace es eliminarla por falta de iones específicos para su replicación. En el caso de una bacteria probiótica, si ponemos el ácido láctico o bacterias ácido lácticas, en este caso lactobacilos, ¿qué es lo que sucede con una bacteria probiótica? Tiene una doble membrana celular, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esto, depende de la concentración en la que utilice un ácido orgánico, puedo mezclarla con el producto o no. Esto fue un tema de polémica en el año 2012, cuando estábamos haciendo pruebas de ácidos orgánicos, cuando una científica decía de que in vitro no podía hacer la mezcla porque había mortalidad de ciertas bacterias. Pero in vitro más en vivo pudimos demostrar de que dependiendo del mecanismo de acción del probiótico, podíamos hacer la mezcla con el ácido orgánico para poder optimizar el uso de todo lo que producía internamente esta cepa probiótica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que el ácido no está disociado, la bacteria no produce o no elimina estos iones y la bacteria probiótica en este caso resiste. ¿Qué es lo que sucede también aquí? Que no todo ácido orgánico puede ser mezclado con todo probiótico. De aquí viene el estudio de las casas comerciales para poder asegurarle que esta mezcla sea factible. Okay, entonces, retomando, ¿cuál es el efecto entonces énfasis sobre la nutrición? Específicamente, mediante la reducción del pH, tratar de disminuir todo posible bacteria que esté colonizando o causando cualquier tipo de enfermedades en los animales. El efecto definitivo antibacterial es lo que ha hecho que sea mucho más efectivo la utilización de estos productos. A nivel del tracto digestivo, también se ha visto de que a pesar de ser un suplemento energético, puede no funcionar. ¿Cómo es eso? Hay ciertos productos que los venden como ácidos orgánicos, pero no tienen la concentración adecuada para poder causar una mortalidad de la cepa patógena a la que están ustedes tratando. Entonces, se debe hacer las concentraciones in vitro para poder determinar con las cepas patógenas que ustedes dicen. Entonces, desde el punto de vista de la literatura bibliográfica, se ha evidenciado los estudios desde 1981 en otros tipos de especies diferentes a las acuáticas. Ya todos estos estudios datan hasta la fecha en camarones y en peces. En peces es mucho más factible por su sistema vertebrado y por su sistema inmunológico que en camarones. Ok, entonces estudios simplemente donde refuerzan todo lo que se ha dicho de tilapia orocromos nilóticos, específicamente reforzando el aprovechamiento de todo lo que se ha dicho de la acción de los ácidos orgánicos. Ok, pruebas realizadas con ácidos orgánicos también demostraron que tenían un efecto muy fuerte contra hongos.
es uno de los grandes problemas que tenemos en los estadios iniciales en la agricultura, de camarón, tanto de peces, donde se ha visto de que ciertos antifúngicos no han sido lo suficientemente eficientes para poderlo controlar. Se hicieron pruebas con diferentes concentraciones de ácidos orgánicos, donde demostraron que pudieron haber una concentración a partir de 400 ppm aún con presencia de esporulación. Desde el mismo punto de vista, se hizo un control in vitro para ver la concentración de ácidos orgánicos y determinar qué sucedía con ciertas concentraciones altas de bacterias patógenas presentes en ciertos organismos. En este caso, se hizo con bacterias con un exponente a la 5. En el medio natural, si hablamos de camarones, si sobrepasamos un exponente a la 4, ya tenemos patologías. En peces, los exponentes van a ser de acuerdo al tipo de enterobacterias si hablamos de ciertos estreptococos o ciertos otros tipos de bacterias patógenas. Entonces, está establecido, pero se tomó para camarones y se determinó que concentraciones de 10 a la 5, con la concentración de 400 ppm que controló el hongo, se pudo evidenciar que la ventaja que tienen estos ácidos orgánicos es que son pegados en ciertos vehículos, algunos vienen en aluminosilicatos, que se van liberando paulatinamente. Por eso es importante ver que la mayoría, por lo menos en Ecuador, de fábricas de alimento balanceado utilizan el ácido propiónico para poder tener mayor tiempo almacenado sus sacos de alimento balanceado. Entonces se pudo determinar que el producto, por el vehículo que tenía, se iba liberando paulatinamente hasta causar, después de 21 días de aplicado en el sistema, la mortalidad del hongo. Asimismo, pues existen concentraciones, si vemos para el ácido fórmico, ácido acético, propiónico o ácido butírico, enfrentado a ciertos vibrios, que son los que causan mayores patologías en camarones, que tienen ya pues una concentración óptima para poder trabajar de acuerdo a las concentraciones bacterianas que nosotros queramos usar. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener aislados sus bacterias patógenas. Segundo, conocer la marca del producto, a qué concentración funciona. Y tercero, cuál es la frecuencia de uso que usted debería usar del producto. En camarones se ha utilizado para eliminar específicamente parásitos intestinales, como las gregarinas. Fueron actividades que no se conocían de los productos. En este caso particular, se pudo evidenciar que agregando de 10 a 15 gramos por kilo, podíamos eliminar un problema de gregarinas que está directamente relacionado con mala calidad de suelo. ¿Qué es lo que se hizo desde el año 2008 que estamos incursionando en el uso de ácidos orgánicos en el Ecuador? Probar todos los productos comerciales contra las cepas patógenas de cada zona. Tenemos zonas en producción de agua salada y de agua dulce. La batería es aislada cada vez que tenemos mortalidades en los diferentes sistemas de producción. Entonces, ¿qué fue lo que se estipuló? Que habían productos que podían funcionar específicamente contra las 4 cepas patógenas, Vibrio parhemolítico, vulnífico, Harbella y Pseudomonas, a concentraciones inferiores de 400 ppm. ¿Qué es lo que se ha visto? Que la mayoría de casas comerciales recomiendan utilizar arriba de 2000 ppm. Entonces, ¿qué es lo que hace que un producto sea más eficiente que el otro? La menos dosis para poder reducir los costos de uso en los sistemas acuáticos. Estableciéndose las concentraciones en los productos que salieron adecuadamente, ¿qué es lo que se determinó? Se hizo un estudio. Este estudio fue realizado por una fábrica de alimento balanceado, donde se probaron todos los ácidos orgánicos del sistema y se los enfrentó, en este caso particular, con las cepas patógenas. Sabiendo de que no teníamos concentraciones menores por costos de producción de balanceado a 2000 ppm como recomendaba el productor, ¿qué fue lo que se hizo? Se potencializó la acción del ácido orgánico mezclándolo con aceites esenciales. Entonces, ¿qué se tomó? Se seleccionaron los mejores mezclas con las concentraciones más bajas a estas cepas bacterianas y se las hizo en relación 25-75, 50-50, 75-25 con relación a un ácido orgánico versus aceite esencial. Los aceites esenciales son muy caros, por lo menos en Ecuador.
Aquí no tengo conocimiento de los costos. Entonces, el tratar de bajar, si nosotros vemos este ejemplo, donde tenemos el punto D, que para el vibrio parahemolítico trabajaba 4.000 ppm, y pudimos tener una reducción de 1.500 ppm, eso hablando económicamente es mucho dinero. Entonces, empezó ya la sinergia entre ácidos orgánicos y aceites esenciales. Para este caso particular, se trabajó con lo que se conoce hoy como alimentos funcionales. No podíamos trabajar solo con el probiótico, solo con el ácido orgánico o solo con el aceite esencial. Hoy los alimentos tienen esta fase completa: probiótico, ácidos orgánicos, fitobióticos o aceites esenciales, como ustedes lo quieran decir. Para este contexto, siguiendo con el estudio que se hizo para la fábrica de alimento balanceado, se determinó si estos productos que in vitro funcionaron bien. Una cosa es in vitro, otra cosa es realmente la metabolización a nivel del animal en vivo, y se determinó efectivamente que los productos seleccionados in vitro tenían la misma respuesta a nivel de peso, a nivel de supervivencia y a nivel de la respuesta inmunológica. Se hicieron hemogramas donde se contaban los hemocitos antes y después de la aplicación de las mezclas de ácidos orgánicos y aceites esenciales, y se pudo determinar que lo que funcionó in vitro funcionó en campo. Muchas veces, cuando se han probado ciertos productos que son mezclados con desinfectantes, en laboratorio funciona muy bien. Pero ¿qué pasa cuando llega a campo? No hay absorción. Y al no haber absorción, ¿cómo sé si funciona o no? Fácil, tengo que ver la salud del animal. El animal tiene que convertir, el animal tiene que tener salud y debe poder tener una buena respuesta inmunológica. Entonces, bajo este punto de vista, se utilizó ya la inclusión no solamente del ácido orgánico, sino de los aceites esenciales en la relación que dio mejores resultados, que fue 25% de aceite esencial y 75% de ácido orgánico. Ok, se siguieron haciendo las pruebas en campo, buscando ciertas pruebas donde se mejoren, para ese entonces, supervivencia, mortalidades, tratar de disminuir el uso de antibiótico, mejorar los factores de conversión y sobre todo ser amigables con el ambiente. Las patologías que nosotros tenemos cuando usamos ácidos orgánicos, probióticos, aceites esenciales, siempre está relacionada con vibrios. Pero el vibrio es un detonante de los virus que tenemos presentes. Si nosotros decimos la mancha blanca, se potencializa con cambio de temperatura. En bajas temperaturas tenemos la expresión, pero ¿qué es lo que primero se manifiesta? La parte bacteriana. Por eso es la importancia de poder tener un profiláctico para amortiguar los virus que ya se encuentran presentes en los sistemas productivos. Se hicieron pruebas de ácidos orgánicos utilizando concentraciones superiores a las obtenidas, 5.000 ppm. En este caso, el control fue hecho con antibióticos y se utilizaron pruebas de 250 hectáreas en animales de siembra de 145.000 animales por hectárea. El probiótico que se utilizó mezclado con el producto, que fue de manera alternada, ácido orgánico y aceite esencial de planta, y el probiótico se lo reforzó en el campo. Entonces, se vieron pues mejores recuperaciones a nivel de la supervivencia en libras por hectárea y en el factor de conversión, que eso era lo que se buscaba. Y si comparamos el costo del antibiótico, es mucho más caro que comprar un ácido orgánico o un probiótico. Siguen las pruebas y se pudo estipular que aún bajando las dosificaciones de los ácidos orgánicos y complementándolo con aceite esencial y probiótico, pues teníamos igual recuperación y mejoras en todo el sistema productivo. En la era actual, donde se utilizan alimentadores automáticos, las personas que mezclan estos productos en campo tienen problemas con el impeller de eliminación del alimento en la piscina. Entonces, se debe también hacer estudios, si van a usar esto, de incluirlo de una manera en que no dañe el alimento balanceado y no produzca finos por lo húmedo que lo puedan tener.
Entonces, ¿qué es lo que se vio también utilizando alimentadores automáticos? Que en la mayor parte del hectareaje de diferentes zonas, de Machala, Sabana Grande y playas, se vio una mejora en todas las condiciones en las que utilizamos alimento balanceado, incluido en planta, con ácidos orgánicos, aceites esenciales y mezclado en campo con probióticos. Se vio pues que la mejora con respecto al 2017 y 2018, incrementando los alimentadores automáticos y aireación, ha sido un aliado a la profilaxis que se ha hecho en los sistemas de producción. Estos son otros resultados que ya se ven, pues, de acuerdo a la densidad de siembra, recuperaciones en libras por hectárea bastante interesantes. Tocando un poco los extractos de plantas y comentándole que nuestra experiencia no pudo ser solo con ácidos orgánicos, pues son muchos los que se conocen que ya están disponibles en el mercado. Entonces, si conocemos el por qué es el complemento, el aceite esencial de un ácido orgánico, como vimos, el ácido orgánico elimina el metabolismo desde el punto de vista interno de la bacteria patógena. ¿Y qué es lo que hace el aceite esencial? El aceite esencial va a eliminar o a disminuir la cubierta o la membrana de la bacteria patógena. Entonces, hablando de una manera morocha, dejamos desnuda a la bacteria para poder atacarla con cualquiera de los profilácticos que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a eliminar la parte superior de las bacterias patógenas, eliminando completamente la cutícula. Entonces, aquí la sinergia del por qué funciona tan bien un ácido orgánico con un aceite esencial. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Si esto hablamos ya en tilapia, de que algunos productos solos de aceites esenciales no han dado tan buenos beneficios como lo han dado ya en mezcla. Entonces, si nosotros ponemos aquí el ejemplo de un porcentaje de mortalidad acumulada, en utilización en dietas, dieta 1 con 200 ppm de carbacrol, 200 ppm de Simen, 200 ppm de la mezcla de los dos, comparándolo con la oxitetraciclina. En Ecuador cuesta 1 kilo de oxitetraciclina $180. Entonces, teníamos una dependencia por posibles problemas de intracelulares en camarón que ponían hasta más de 5.000. Entonces, la llegada de estas profilaxis fue una bendición para el bolsillo y para el medio ambiente en el Ecuador. Ya no se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si nosotros comparamos la mezcla, en este caso la dieta 3, en la dieta 3 nosotros vamos a ver que tenemos menos mortalidades. ¿Qué es lo que me está dando? Me está dando una protección específicamente contra la cepa patógena que me está causando este tipo de infección. En este caso fue contra la Edwardiella tarda, suplementada dentro del alimento balanceado. Otra prueba de aceites esenciales, pues en la parte intestinal se pudo evidenciar de que hay ciertas cepas probióticas que no resisten la mezcla de ácidos orgánicos. Entonces, en el caso particular de ciertos lactobacilos, sí hay una ayuda o una sinergia para poder mantener el porcentaje de bacterias, no así con ciertos otros tipos de géneros bacterianos que se vieron afectados cuando tuvieron la mezcla de carbacrol-timol en diferentes concentraciones. Hay que puntualizar de que no todos los productos causan este efecto. Esto fue para un trabajo en particular de Núñez en el 2011, donde se evidenció esto. Entonces, si ustedes van a hacer la prueba, deben poderlo demostrar. Otra de las características específicas también de los ácidos orgánicos ha sido la capacidad que tienen de poder activar ciertas concentraciones de su digestibilidad. Entonces, cuando hablamos a nivel de las dietas utilizadas, podemos ver, si comparamos el diformato de potasio, que ha sido mucho más utilizado en tilapia, actualmente se lo está utilizando recién en camarones, todos los estudios datan de los beneficios que ha tenido específicamente en la tilapia y se ha podido ver de que concentraciones superiores a 5 gramos por kilo ha sido lo que más ha funcionado. Esta fue una experiencia realizada en Honduras,
donde ellos estaban utilizando dosis de antibióticos muy altas y trataron de ver si podían tener una única aplicación de antibiótico y una única aplicación corrida durante el sistema productivo de tilapia de ácidos orgánicos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Todo fue incorporado en las dietas, se utilizó de 0 a 15 días el ácido orgánico en dosis altas. Cuando hablamos de altos es superior a 5 gramos por kilo. 60 a 75 días en una taza donde se puede aplicar el antibiótico. Entonces, para poder visualizar esto, se ve la línea azul es el antibiótico y la línea roja es el ácido orgánico. Se hizo una única aplicación y ¿qué era lo que se estaba tratando de ver? Se estaba tratando de ver si había un rebrote o no de estreptococosis, en este caso particular de tilapia, y se pudo determinar que los tratamientos de 15 días tuvo que tener una siguiente medicación, el antibiótico, no así el ácido orgánico. Entonces, no puedo ver esta, allá. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hubo un aumento a partir de la parte bacteriana a lo que estaba teniendo antibiótico y tuvo que haber tenido una medicación para poder cumplir esta baja. Sin embargo, el ácido orgánico fue aplicado, tuvo un brote, pero no hubo necesidad de seguir siendo aplicado posteriormente. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Cuando compararon el peso, el factor de conversión y la supervivencia, definitivamente fue mejor con la utilización de ácidos orgánicos que el antibiótico, perdón. ¿Y qué fue lo que también ellos sacaron? El costo. Era mucho más económico utilizar el ácido orgánico que utilizar el probiótico. Entonces, de ese enfoque fue la tendencia de utilizar ácidos orgánicos y eliminar los antibióticos en estos primeros estadios. Asimismo, pues, contaminaciones con Vibrio anguilarum demostraron que aplicando diferentes concentraciones del mismo difluormato de potasio dieron condiciones de producción bastante interesantes. Pero aquí hay algo que ver, que lo vivimos también en camarones. No porque aumento la dosis del ácido orgánico voy a tener mejores resultados de producción. Si nosotros tenemos esto, las concentraciones que se dieron de 2 kilogramos por tonelada fueron mejor en cuanto a peso final que las que se dieron con concentraciones finales, a pesar de que no hubo mucha mortalidad. Entonces, ¿qué significa? De que cuando nosotros tenemos esto, tenemos que priorizar. ¿Qué queremos? ¿Peso o queremos supervivencia? Cuando hemos hecho esto, nosotros en camarones hemos tenido castigo del crecimiento, el camarón no crece. Entonces necesitamos regular la dosis del ácido orgánico para tener una profilaxis adecuada. Asimismo, los resultados en factor de conversión utilizando el difluormato de potasio, específicamente esto fue en tilapia, también demuestra que a medida que se va utilizando mayores concentraciones del difluormato de potasio, tenemos mejores pesos, mejor factor de conversión que vaya dando resultados específicos a lo que es el ácido orgánico. De la misma manera, en concentraciones superiores de ácidos orgánicos comparado con el difluormato de potasio. En este caso particular, tuvimos mejores resultados a menor concentración de 0.1% de ácido orgánico en relación del difluormato de potasio en concentraciones superiores. Otra hipótesis que se demostró en este trabajo fue determinar con un tipo de dieta en concentraciones de apoxia y de concentraciones de oxígeno normal. Entonces, ¿qué fue lo que se trató de estudiar? ¿Qué pasaba con la morfología intestinal, en este caso particular de la tilapia? Ver si había mejoras en el factor de conversión y qué pasaba a nivel del sistema inmunológico. Se utilizaron dietas en las que se incluyeron, en este caso, el difluormato de potasio, el butirato de calcio y la mezcla de ambos. Pues los porcentajes de proteína fueron especificados para la dieta en particular y se utilizaron bajo esta experimentación 40 peces en tanques por 3 réplicas, animales de 30 gramos, animales que tenían
oxígeno normal, animales que tenían pues hipoxia y tuvieron pues un periodo en pecera que fue determinado posteriormente al tiempo dado en el bioensayo. ¿Qué fue lo que se determinó para este ensayo? Números de células calciformes, números de granulocitos, espesor de la lámina propia y espesor de la submucosa. Una de las características específicas que se trata de determinar acá es ver cuál es la medición específica que ofrecen estos ácidos orgánicos de manera real en las producciones de tilapia como tal. Entonces, ¿qué fue lo que se pudo ver? Que en el número de células calciformes, si vemos el control con el diformiato de potasio y el biturato de calcio, aún en mezcla, si vemos la parte de sinergia, tenemos que establecer que hubo mayor concentración de células calciformes en el normal y para la mezcla pues se vio no diferencias en la utilización de un ácido orgánico solo que un ácido orgánico mezclado. Las fotos tomadas a nivel del tracto digestivo es muy interesante debido a que mientras mayor vellosidades tenemos en el tracto digestivo, mayor absorción vamos a tener del alimento balanceado que se da. De la misma manera se pudo determinar la lámina propia, donde se vio pues que para la parte de la hipoxia tenía mejores resultados cuando se ponía la mezcla del biturato de calcio y aún más cuando se lo mezclaba con el diformiato de potasio. Entonces, bajo estas condiciones, la parte del espesor no se vieron pues diferencias significativas, aún en problemas de estrés, utilizando el producto ácido orgánico solo versus el mezclado con el diformiato de potasio. El número de granulocitos o eosinófilos, pues se vio claramente la elevación a nivel de los controles y viéndose una disminución en la mezcla donde tenían el oxígeno normal y donde había hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que me indica? Que no siempre necesito poner un ácido orgánico. Las condiciones de estrés son las que me ayudan a poder elegir e incluir el ácido orgánico como tal, ¿sí? Porque si no podemos tener una sobreactivación de lo que nosotros queramos conseguir y los excesos pues no ayudan a los sistemas. Entonces, otra prueba fue realizada en un sistema de recirculación de 1.200 hectáreas. Aquí se estaba tratando de estipular cómo controlas las mortalidades que tienes en un sistema cerrado. Entonces, bajo esto se hicieron en 4 campamentos donde se determinaron las patologías presentes y esas patologías tenían mortalidades muy severas. Se hicieron aislamientos de las bacterias patógenas contra los diferentes productos, incluyendo antibióticos, y se seleccionaron cuáles eran los que iban a ser utilizados en los sistemas de producción. Por lo general, se utilizó el que tenía menor concentración mínima inhibitoria contra las bacterias mayormente aisladas. Si se dan cuenta, cuando empezamos a hacer el ensayo, no sabíamos cómo se llamaban las colonias 13, 17, 24, simplemente lanzamos la experimentación y tuvimos los resultados. Si vemos históricamente, la producción tenía mortalidades reportadas desde el 2010, 2011, 2012 en los diferentes campamentos donde se veían mortalidades no controladas. ¿Por qué se muestra estas mortalidades? Porque el técnico de producción no tenía ningún interés en trabajar en la parte profiláctica. Estaba muy cómodo trabajando con antibiótico, entonces históricamente se tuvo que demostrar que las mortalidades anteriores no podían ser manejadas con un antibiótico en un sistema de recirculación tan grande como estaban ya ellos manejando. Entonces, esto era lo que sucedía. Tenían ciclos de producción donde las mortalidades estaban en animales grandes ya estando listo a la cosecha. Aquí el problema no solamente fue la estreptococosis, sino problemas de sólidos totales suspendidos, problemas de materia orgánica y problemas de protozoarios muy serios. Entonces se empezó a hacer la modalidad de piscinas en los 4 campamentos de utilización de ácidos orgánicos en diferentes días, poniendo 60 días y paraban, donde se pudo ver específicamente que las mortalidades después de parar el ácido orgánico no
no se mantenían, lo que dio la pauta hoy a que debe ser utilizado un ácido orgánico de manera constante, desde el inicio hasta el final. Se utilizó el probiótico tanto en el agua como en el alimento todos los días, y esas mortalidades que tenían pues fueron controladas, y las mortalidades que acontecían eran cuando teníamos problemas de oxígeno en los sistemas. Se implementó protocolos ya en producción donde se ponían ácidos orgánicos, probióticos por cada 35 días de manera continua, y nunca se dejó utilizar el probiótico en el agua. Entonces, mortalidades tan grandes que cuando se tuvo ya la presencia de ácidos orgánicos, este fue el prequedadero con que se empezó, superando la supervivencia de 41 al 70%, asimismo del 60, 65 al 70%, donde se empezó ya a trabajar en todas las fincas. Esta finca es la única que sigue operativa en el país con una producción de no más de 300 hectáreas de tilapia. Okay, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que los ácidos orgánicos ofrecieron para ese entonces una mayor supervivencia. Esa mayor supervivencia fue relacionada específicamente con la mezcla de ácidos orgánicos y probióticos, no así con los que no tenían tratamientos, que mantenían una supervivencia y un factor de conversión menor. Se estableció que los tratamientos específicamente tenían diferencias significativas. En todas las pruebas que se hicieron, se siguieron repitiendo y daban mejores supervivencias cuando tenían la mezcla de ácidos orgánicos y probióticos. Se estableció también un monitoreo a nivel de campamentos y se pudo establecer que los tratamientos tenían deficiencia en cuanto a manejo. Entonces, no es solo aplicar el producto, sino determinar realmente si esos tratamientos están siendo bien usados. Se siguió utilizando y se siguió viendo que la parte de ácidos orgánicos y probióticos seguía dando mejores resultados, determinando que el problema de producción específicamente era manejo. Entonces, en este caso particular, el técnico que usa el producto debe usarlo de la manera correcta, porque se determinó mediante estadística de que no estaba siendo bien usado. Ok, entonces para la parte final, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que un ácido orgánico no debería ser usado de manera solo. Debe ser complementado específicamente con ácidos orgánicos y uso de probióticos también. Las dosis que se han utilizado específicamente y que han servido es de manera alternada. Si hablamos del caso de tilapia, 35 días ácidos orgánicos, 35 días probióticos y así simultáneamente. Para el caso del camarón, el ácido orgánico y el probiótico se utiliza de manera corrida, desde que se inicia la siembra hasta que se termina. Por costos, están utilizándolo solamente hasta que llegan al peso inicial de cosecha, que son 16 gramos. Ecuador ahora está cosechando 30 gramos. Entonces, le hace muy costoso la utilización. Otra de las partes que se debe tratar de utilizar es complementar con la bioremediación enzimática y probiótica a nivel de los suelos y mantener calidad de agua. No puede haber una profilaxis y una salud a nivel animal si no tenemos controlado todo el sistema productivo. Muchísimas gracias.